presentado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando ya son las 7 de la mañana, 47 minutos, y estamos en Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, Risaralda TV en vivo y en directo también y en redes sociales para Colombia y el mundo. Y nos acompaña en este momento, nuestro invitado es el doctor Mauricio Noreña Ospina. Recordemos que él es médico cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República y es concejal de Pereira. Doctor Mauricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Álvaro. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la emisora Qué Buena y del informativo del Eje Cafetero. Doctor Noreña, con los muy buenos días. Se está como enredando la reforma a la salud. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Usted pues, le ha venido haciendo un permanente seguimiento a esta importante reforma. Pues, Germán, le cuento con los buenos días que ocurrió lo impensable. O sea, yo esto que ocurrió ayer no lo tenía dentro del mapa, porque recordemos que uno de los partidos que llevó al presidente Petro a la presidencia, perdón por la redundancia, fue la Alianza Verde. De hecho, gran parte de esta Alianza Verde, aun cuando hacían parte de la coalición de la esperanza que tenía un candidato presidencial que era Sergio Fajardo, apoyaron directamente y no les dio vergüenza después de las elecciones decir que desde el principio estaban con Petro, aun cuando tenían un candidato oficial. Y este partido que llevó a Petro a la presidencia ayer, pues por 4 congresistas, pues porque, Germán, esperábamos la proposición de archivar el proyecto de la salud de parte del Partido Cambio Radical que la presentó. Esperábamos la del Centro Democrático que la presentó por ser partidos de oposición, pero que llegaran 4 congresistas del partido de la Alianza Verde y presentaran esa proposición era algo impensable. Y fue justamente Daniel Carvalho, representante de la Cámara por Antioquia, que de la mano de Catherine Miranda, de la mano de se me escapan los otros, espérate, yo busco aquí que de pronto los tengo aquí a la mano, bueno, de varios congresistas, de 4 congresistas del partido Alianza Verde, Catherine Miranda, Jennifer Pedraza, Julián Miranda y Cristian Avendaño, presentaron una proposición para archivar el proyecto de reforma a la salud. Y se le suma a ello que antier fue radicado en el Congreso una firmatón, 90,000 firmas se radicaron solicitando que se archivara este proyecto en un movimiento que se creó, ese movimiento que se llamaba, permítame que también lo tengo, Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud. Este movimiento reiteró que era un proyecto que no tenía el consenso ciudadano. Entonces, ¿cuál fue el argumento de los congresistas que presentaron la proposición? El argumento más relevante es que, primero, existe incertidumbre jurídica, como lo hemos venido mencionando en estas discusiones que hemos tenido acá en el programa contigo y con tu mesa de trabajo, Germán, que existe incertidumbre jurídica al respecto de que el proyecto vaya a poder llegar a su feliz término. Segundo, que no existe un consenso ciudadano, no existe una racionalidad popular donde la gente diga, hombre, qué bueno que este proyecto, no, ni siquiera en las organizaciones científicas. Y existen unas variables que fueron las que se presentaron con las 90,000 firmas, del riesgo, de, como lo hemos mencionado también en la emisora, de que las inequidades del sistema se profundicen. Como se los plantea en algunos programas, el hecho de que no haya un responsable oficial de la salud del usuario hace que se fragmente la atención, y como se volvió a separar por sistemas, nosotros actualmente funcionamos en el sistema como se ha optimizado. Es que ahí quiero dar una puntualidad y perdonen que me tome un poquito más de tiempo. La puntualidad es que mucha gente tiene en su memoria reciente o en su memoria próxima lo que ha pasado con el sistema durante mucho tiempo, pero muchos no se han dado cuenta de los últimos cambios que ha tenido el sistema en los últimos 3 o 4 años, donde ha habido unas exigencias, donde el sistema, por mal y por todas las fallas que tiene, funciona y ha venido dando resultados. Que se necesita una reforma, se necesita, que hay que hacer un cambio, hay que hacerlo, pero en este momento, como están las cosas, al menos hay un proceso de integralidad donde hay un responsable que se encarga de brindarle todos los servicios al paciente, que es el asegurador. Con el sistema nuevo no aparece ese responsable y la probabilidad de que se atomice la atención
y que la continuidad de los pacientes pierda efecto es muy alta. Entonces yo creo que esto que ocurrió deja tambaleando el proyecto. Ya perder el apoyo del partido de gobierno es un asunto que yo creería que va a generar más allá que una discusión, y yo creería tampoco, yo pues no me atrevería a pensar que estos congresistas lo están haciendo por negociación. O usted, que tiene la experiencia, Germán, en el Congreso, no sé qué opinión tenga al respecto. O don Álvaro. Sí, doctor Noreña, hay una proposición de archivo del proyecto ahí que incluso lo firma, estoy viendo acá, lo firma una de las representantes de acá de este departamento de Risaralda, Carolina Giraldo, y lo firman, como usted lo dijo ahorita, otros representantes del Partido Verde. ¿Esto qué va a traer entonces como consecuencia con la reforma? Bueno, justamente Germán, creo que eso la pone a tambalear, pero lo que yo pienso es que, como se lo estaba planteando, no sabemos si esto corresponde a una negociación o que los congresistas estén apuntándole a presionar al gobierno para obtener algo, o si realmente es una proposición reflexiva donde entraron en sensatez los congresistas. Yo pues eso es lo que de pronto usted, con la experiencia que tiene en el Congreso, de pronto tenga una óptica diferente, no sé. Este tema de la reforma le ha sido muy difícil, y es que mire, es que no estamos enfrentados solamente a la reforma a la salud, sino ya se radicó la reforma laboral, ya se radicó la reforma pensional. Son 3 reformas bastante sensibles, porque ahí está todo lo social. En las comisiones séptimas, en donde estuve 12 años, conozco muy bien ese funcionamiento, y desde allí son muchos los intereses que se mueven, porque mire, la discusión está en la Cámara de Representantes, pero no olvidemos que la mayoría de representantes tienen unos jefes políticos que son los senadores de la República, y esos senadores hacen guiños, y también esos representantes pertenecen a distintos partidos políticos, que como usted lo acaba de decir, pues hay unos que se supone están, digamos, aliados con el gobierno o hacen parte del gobierno, como el Partido Verde, pero cuando salen con posiciones como esta, la experiencia me dice que ese papayazo lo aprovechan los demás partidos políticos, que de por sí han estado bastante inquietantes. Me refiero, por ejemplo, al Partido Liberal, al Partido de la U y al Partido Conservador. Esos 3 partidos han estado muy esquivos, pero cuando ven que hay una desmembración, cuando ven que hay inconformismo en los miembros del pacto histórico, del cual, digamos, el Partido Verde ha sido muy afín, porque de hecho pues acompañaron esa candidatura del hoy presidente Petro, entonces ahí es donde dicen, vengan que aquí está el papayazo para hundir esta reforma, para presionar al gobierno. Entonces le toca al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, moverse más de lo que se ha movido, y en este caso yo creo que ni con mermelada van a poder enderezar esta situación. La situación es muy grave, y si se hunde esta reforma a la salud, si llega a prosperar una proposición de estas de archivo, no me quiero ni imaginar qué va a pasar con la reforma laboral, ni me quiero imaginar qué va a pasar con la reforma pensional, que han habido intenciones de que la pueden llegar a apoyar, pero también con unas cosas negativas y unas cosas positivas. Y esto tiene mucho que ver, doctor Mauricio Noreña, con un artículo que acabamos de replicar, que acabamos de publicar acá, del senador, el ex senador y ex militante del M19, Carlos Alonso Lucio, que se ha venido lanza en ristre contra el presidente Petro, pero haciendo un análisis prácticamente psicológico del comportamiento y los complejos y los resentimientos que maneja el presidente Petro. Entonces comento esto porque una vez Petro sienta que se le hundió la reforma, una reforma más, como ya se le hundió la reforma política, recuerden que ya se le hundió la reforma política, se le llega a hundir esta reforma a la salud, no me quiero ni imaginar la rabieta, la pataleta del presidente de la República frente a todos estos temas, frente al Congreso, un Congreso que creo que podría llegar a atreverse a revocarlo y a incitar al pueblo o a convocar al pueblo a decir, mire, no tenemos Congreso, no me quieren aprobar las reformas, y eso trae consecuencias que ya comencemos como a imaginarlas. Sí, hermano, es que justamente como don Abelardo estaba mencionando. Sí, Mauricio, te escuchamos. Bueno, que justamente lo que puede ocurrir es que como
uno lo escucha todos los días en la calle, que es que al presidente no lo dejan gobernar, que es que mire que el Congreso lo está presionando, que es que el presidente no, pues para que lo dejemos en total claridad, no es el único dueño del poder en Colombia, el presidente solamente ordena y coordina al Ejecutivo, y las condiciones normativas tienen obligatoriamente que pasar por el Congreso, porque es que afectan a los 52 millones de colombianos, no solamente a los 11 millones de votos que tuvo el presidente. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el debate, lo decíamos la semana pasada, creo que lo decía usted, Germán, el miércoles, que le queda muy corto tiempo de debate a esta propuesta, le quedan unas semanas, o sea, porque es que ya se va a acabar la legislatura, y una vez se acaba la legislatura, esto tiene que volver a empezar trámites, si no se alcanza a pasar en esta legislatura, lo tiene que volver a radicar en la próxima, porque cambia el presidente, porque cambian las mesas directivas, y ahora, en esta condición donde se aplaza una semana más, porque la plenaria se vuelve a reunir el próximo martes, entonces una semana de plazo para que el presidente haga sus jugadas, reordene, mire a ver a quién llama, y ayer no estuvieron presentes congresistas ni del Partido de la U ni del Partido Conservador. ¿Y qué lo hace a uno pensar eso? Que no, si no se hacen presentes es porque no se atreven a votar ni sí ni no. O sea, porque de alguna manera tienen prebendas, de alguna manera están vinculados por algún lado al gobierno y ellos no se atreven a estar presentes en el debate porque el partido ya se declaró en cero apoyo a la reforma. El Partido de la U dijeron que no la apoyaban y el Partido Conservador también. Y si no se presentan al debate, existe la probabilidad de que es que no se atreven a decir no como el partido se los está ordenando y no se atreven a decir sí como el presidente muy seguramente se los dice. Entonces, esas complejidades, Germán, hicieron que ayer se fuera el debate casi exclusivamente en la votación de impedimentos y en la presentación de proposiciones. Esa proposición ni siquiera se votó ayer. Pues se levantó una sesión que convoca para la semana entrante y genera en este momento una reflexión alrededor de todas las personas, que mire que si los congresistas de un partido afín al gobierno están generando, que reitero, probablemente no necesariamente están buscando una prebenda, ni mermelada, ni que el gobierno les dé un beneficio. Probablemente lo que ellos están haciendo en este momento es realmente hacer una reflexión sensata de que este proyecto necesita mayor evaluación, necesita una evaluación técnica. Si vamos a hacer una reforma que nos lleve a un mejor sistema de salud, necesitamos que sea profundamente estudiada, que sea elaborada de una forma técnica. Lo dije esta semana en un debate que tuve, en un foro que tuve en la Universidad del Área Andina organizado por la Personería de Pereira. Necesitamos un proceso técnico, no un proceso político, y ya en varias ocasiones lo hemos mencionado acá en la emisora, Germán. Doctor Mauricio, pues precisamente la doctora Carolina Giraldo se ha referido al respecto y ha dicho que la reforma a la salud tal como está en este momento no es conveniente, que hay 3 temas que nos preocupan de la reforma a la salud: los evidentes posibles casos de corrupción, la financiación y el tiempo de transición para pasar al nuevo modelo. Esto lo manifiesta pues la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo. Vamos a verla y vamos a escucharla. Definitivamente el país sí necesita una reforma a la salud y hay que reconocer que del texto originalmente presentado al que hay ahora hay varias modificaciones positivas. Sin embargo, me parece que todavía falta solucionar algunos aspectos importantes. Por un lado, vemos que hay todavía unos riesgos importantes de corrupción en la reforma a la salud. La ADRES hoy no tiene la capacidad de hacer todas las funciones que le impone la reforma a la salud. Segundo, el tiempo de transición es un tiempo de 2 años, muy corto. Creemos que no va a ser suficiente. Ahí en ese tiempo de transición nos quedan dudas de, por ejemplo, cómo se va a hacer la entrega de los medicamentos y queremos que no haya una perturbación en la entrega de los medicamentos a los pacientes. Y 3, y esto es muy importante, todavía no hay claridad acerca de la financiación de la reforma a la salud y su impacto fiscal. Por estas razones hemos presentado una carta en donde están establecidas estas preocupaciones que esperamos enriquezcan el debate, porque definitivamente esto tendría que tener toda la claridad antes de poder aprobar una reforma. Bueno, doctor Mauricio, ahí está pues la declaración de Carolina Giraldo. Sí, eso, repito, eso lo va a aprovechar mucho el resto de los congresistas, porque ahí muestra pues el gobierno, hay una gran debilidad, porque estamos hablando de personas, de representantes muy afines al gobierno. Sí, así es. Yo considero que justamente, mire, palabras muy similares a las que... No. Considero que las palabras de la representante Carolina son muy afines a lo que habíamos planteado incluso el miércoles, pues prácticamente lo mismo que planteamos cuando estábamos hablando con Fermín
es lo que ella está manifestando. Los riesgos, los boquetes que se abren de corrupción en este proceso son muy amplios y lo habíamos mencionado también. Adicional a ello, la continuidad de la entrega, no solamente de los medicamentos de alto costo, sino los medicamentos normales, no está clara, no está definida. Y yo considero que un proyecto que afecta a un derecho fundamental tan importante como el derecho a la salud debe ser, reitero y no me voy a cansar de decirlo, evaluado con los actores principales, los pacientes, los médicos y las entidades que trabajan en ese proceso, no evaluado a puerta cerrada, no hacer una discusión interna como para lanzar un proyecto con un evento que costó como 400 millones de pesos en la Plaza de Bolívar el 13 de febrero, sino lanzarlo con un factor técnico donde lo que se haga no sea un montaje artístico y un montaje de parafernalia publicitaria allá en la plaza de Nariño allí para que se haga pues ese evento que se hizo, sino para que se haga un evento realmente enfocado en lo que este proyecto y la seriedad que requiere se dé, un evento académico, a la doctora Natalia, la primera que estén convencidas de que lo que nos va a entregar el gobierno es un proyecto que nos va a mejorar la calidad de vida. Y eso es lo que yo considero pues que está dejando ya esta última fase del Congreso, porque yo creería que con lo que ocurrió de parte del despacho de la primera dama Natalia Sierra, hoy estamos celebrando con madres vulnerables del barrio Santiago Londoño del sector de Frailes en Dos Quebradas. Este proyecto lo van a tener que volver a erradicar, pues no está todavía la primera dama ha realizado diferentes visitas a grupos vulnerables, a mujeres líderes, artesanas, a las mujeres Mufi de Dos Quebradas que estuvimos la semana pasada celebrándoles y dándoles un detalle por el mes de la madre. Sabemos, y ella lo ha dicho en todos sus discursos, que la madre, el Día de la Madre es todos los días. Bueno, al doctor Mauricio Noreño Espina, pues muchas gracias por estar con nosotros en el informativo del Eje Cafetero con estos comentarios tan importantes sobre ese tema de la reforma a la salud. Próximo miércoles nuevamente con nosotros. Doctor Mauricio, le deseo un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias a toda la audiencia y un saludo muy especial. Vamos a seguir pendientes de ese proyecto y de todas las situaciones del sector salud.